Si algo está viviendo la humanidad en este tiempo es una inseguridad increíble. Estamos viviendo tiempos muy inseguros, tiempos muy desiguales, noticias que nos llegan de diferentes ámbitos, con diferentes connotaciones. Y todo, queramos o no, llega a influenciar nuestra manera de vivir y de pensar. Somos, sin querer, influenciados. Cada vez que nos juntamos, escuchamos, hablamos, vemos, oímos, no podemos evitar sentirnos influenciados. Apenas escuchamos noticias sobre la posible vacunación de toda esta sociedad y ya estamos dándole vueltas, condicionando nuestra forma de pensar y sin darnos cuenta somos influenciados. De manera muy a veces inconsciente, pero es una realidad. Escuchamos noticias de una cadena de radio, de una televisión, de un periódico, y depende de qué pie cojea esa cadena de televisión o de radio o el periódico, nos orientan hacia pensar, hacia una línea de pensamiento o hacia otra. Lo que quiere decir es que las palabras tienen influencia cuando le prestamos oído y cuando las asimilamos o cuando pasan mucho tiempo entre nosotros. Hay otras cosas que no son muy importantes, pero somos influenciados de aquello que le prestamos atención. Yo me acuerdo que Jesús, mi hijo, el del medio, con pocos años tenía un maestro que era aficionado al Betis, al Real Betis Balompié, ¿no? Esa frase que dice, viva el Betis, man que pierda, pues eso se afincó. Jesús, sin gustarle el fútbol, venía gritando, viva el Betis. Y yo me acuerdo que aquel tiempo hubo una final de fútbol entre el Barcelona y el Betis, y el Betis perdió. Pues no tuvo otra cosa que salir a la calle vestido del Betis al día siguiente de haber perdido. Estaba bien influenciado por su maestro, creo que era Alejandro, ¿no? Alejandro lo influenció y con eso quiero decir que a veces lo que escuchamos, lo que atendemos, lo que vemos, lo que oímos, nos influencia. Y en esta mañana a mí me gustaría, si me da tiempo, darle el valor a lo que realmente puede terminar influenciando nuestra vida, educándola, formándola, dirigiéndola y dándonos la personalidad que Dios quiere darnos. Es decir, lo mismo que nos influencian noticias políticas, noticias religiosas, noticias de la música, del deporte, del teatro. La palabra de Dios tiene un poder de influenciar también nuestra vida, porque al final, la intención de Dios es que esto que ha caído entre nosotros llegue a influenciar nuestra vida de tal forma que cambie nuestra manera de vivir, nuestras conductas, nuestras formas de pensar y nuestras formas de vivir. La Biblia tiene una importancia grandísima, no porque en alguna manera tenga cosas importantes, sino porque es la voluntad, el deseo y la intención de Dios de que esté entre nosotros para cambiar nuestras formas de vida. Siempre y cuando nosotros seamos capaces de escucharla, examinarla, meditarla y que tenga un lugar en nosotros igual que tienen las noticias, los periódicos, la televisión, las redes sociales a las que le prestamos tanta atención y llegan el punto en que le prestamos tanta atención y le damos tanto tiempo que influencian nuestra manera de pensar, sin darnos cuenta. Por eso en esta mañana a mí me gustaría que nosotros, unos más nuevos, otros más viejos, de edad, de estar en relación con lo que es la fe cristiana, podamos llegar a pensar que de la misma forma que nos dejamos influenciar por tantas cosas en la vida,
la palabra tiene la influencia y el poder de Dios de asentarse sobre nosotros y conducir nuestras vidas. La Biblia que ha llegado hasta nosotros después de muchos esfuerzos, después de muchos avatares, sigue entre nosotros como la intención de Dios para la humanidad. Es una realidad de que esto que nosotros tenemos, algunos un ejemplar, otros 2, otros 3, otros 4, de distintas interpretaciones, y en ocasiones no le prestamos tanta atención como le prestamos a otro tipo de noticias. Sin embargo, lo mismo que escuchamos noticias de distintos ámbitos y nos influencian sin darnos cuenta de manera negativa y forman nuestra manera de pensar, la Biblia tiene el pensamiento positivo de Dios que si dejamos que haga ese poder de influencia sobre nosotros, Dios hará en nosotros lo que Él ha decidido hacer. En muchas ocasiones hemos visto reportajes de todos los ámbitos habido y por haber, de que la Biblia no es un libro. Son 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Los que hay los 27 del Nuevo son los que más están leídos y están entre nosotros. Pero hubo un tiempo donde la Biblia estaba escrita en un idioma donde la gran mayoría de la gente no conocía ni podía leerlo porque no entendía ese idioma. De esto hay mucho contenido por hablar. Pero solamente referirme a dos o tres noticias muy importantes que han ocurrido a lo largo de la historia para que nosotros podamos ver el poder de la influencia de la palabra de Dios en la sociedad. Y podemos irnos a los años 1530, donde este sacerdote Lutero formó una revolución en la sociedad, y hace poco se celebró el Día de la Reforma, el 31 de octubre. Este hombre, convencido de la palabra de Dios, estudioso de la palabra de Dios, vio que algunas cosas no estaban haciéndose de la manera debida y hizo una reforma. Y uno de sus logros fue que tradujo la Biblia a un idioma común donde se pudiera leer. Eso, dicen los historiadores, que el que la Biblia llegara a ser y poder ser leída revolucionó toda una sociedad, dándole una modernidad y un desarrollo en todos los sentidos económicos, religiosos y sociales, que hizo que la gente cambiara su manera de vivir. Ese poder de influencia de la Biblia sobre la sociedad fue un hecho, porque a partir de ahí la sociedad avanzó de una manera increíble. Yo me he comprado el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Ya lo tengo, ¿no? Bueno, está ahí pedido. Pero es importante ver que en momentos determinados la palabra de Dios, que es la Biblia, que la tenemos ahí muchas veces, bueno, no poco valorada, ha sido un elemento importantísimo para influenciar la sociedad y para darle seguridad. Y a mí en esta mañana, si me da tiempo, me gustaría poder responder preguntas que muchas veces nosotros, los más nuevos o los que están acercándose ahora a la fe, no tienen mucha idea de cómo la Biblia puede ser parte de mí, cómo la Biblia me puede hablar, de qué forma tengo yo la seguridad de que Dios me está hablando y cómo puedo yo saber que Dios me está hablando a mí. La Biblia, que es letras y letras y letras y acontecimientos y muchas historias aquí escritas, se puede hacer realidad en nuestra vida cuando la leemos con fe, con confianza y la creemos, porque en ella está escrita algo importante que dice que es viva
y eficaz. Y dice el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones, de muchas maneras, ahora, en este tiempo, nos ha hablado por medio de Jesús. Así que tenemos una cosa importante y segura. La fuente más segura y más importante que tenemos de que Dios nos está hablando es creer que realmente Jesús es el enviado de Dios para decirle al mundo la manera en que tenemos que acercarnos a Dios. Entonces son las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, su forma de vida y de tratar a los demás lo que nos debe dar la confianza de que Dios nos está hablando. ¿Sí? Por lo menos yo lo entiendo así. La Biblia puede ser un libro poco entendido, poco leído, ignorado, para muchos incomprensible, pero para otros, cuando se le presta atención, la Biblia se puede hacer realidad en nosotros. ¿Cómo puedo yo hacer que la Biblia me dé la seguridad de que Dios me está hablando? Siendo un libro, a veces, muchas historias de ellas son poco entendidas. La Biblia hay que recibirla como lo que es, una semilla. Una semilla que se instala en nuestra vida. Y que si le damos tiempo, produce el efecto por el cual Dios quiere plantarla en tu corazón. De ahí la importancia que yo en esta mañana a mí me gustaría poder decir. ¿Por qué las noticias de distintos ámbitos nos influencian nuestra manera de pensar? Porque pasan mucho tiempo en nuestra mente. Porque le damos muchas vueltas a lo que escuchamos y oímos. Por eso cambia nuestra manera y el rumbo de nuestra manera de pensar. De la misma forma, cuando la palabra de Dios, que es la Biblia, pasa mucho tiempo en nuestra mente, tiene el poder de transformarnos. Pero cuando ni la leemos, ni la meditamos, ni la reflexionamos, ni pasa tiempo, no tiene ningún efecto en nosotros. De ahí que hay una parábola importante que a mí me gustaría decir esta mañana, que es la parábola del sembrador, y está en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y habla acerca de el sembrador salió a sembrar. Y parte de esa semilla cayó junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. La intención de Dios es sembrar su pensamiento en ti. Lo mismo que la intención, fijaros, hay toda una intención detrás de los medios de comunicación de sembrar su manera de pensar en nosotros. Hay intención en los medios políticos, televisivos, de radio y de periódico, intencionalmente sembrar su manera de pensar en una sociedad. Y depende de ti que esos pensamientos actúen de manera negativa y lleguen a influenciar tu manera de pensar, ¿sí? Pues de la misma forma, Dios tiene la intención, de manera intencional, sembrar su manera de pensar en ti. Y para eso la parábola del sembrador es muy importante que nosotros la entendemos, porque dice que si no entendemos esta parábola, ¿cómo entenderemos el resto de las parábolas? La parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar con la intención de sembrar su manera de pensar en ti, para influenciarte, para aconsejarte. Ahora, ¿qué necesita la palabra oída de parte de Dios en ti? Necesita un lugar donde pueda ser acogida. Dice que sembró sobre camino, sobre pedregales, sobre espinos y sobre buena tierra. En realidad son, como dicen muchos entendidos, 4 actitudes
4 conductas, 4 respuestas a lo que oímos. Lo mismo que nosotros respondemos de cualquier forma a lo que oímos. 4 respuestas. Sembrador salió a sembrar. Y podemos dar una respuesta u otra. La semilla, que es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la intención de Dios, cuando es sembrada, lo que quiere es un lugar donde ser acogida. Segundo, necesita tiempo. Que pase tiempo. Si no pasa tiempo, no tiene efecto. Porque todos los pensamientos, fijaros, todos los pensamientos, todo lo que escuchamos, que pasa tiempo en nuestra mente, crea un efecto influenciándonos hacia un lado o hacia otro. Cuando la palabra de Dios tiene un lugar en nuestro corazón y pasa tiempo, normalmente tiene un efecto, que es que la intención de Dios es usar lo que Él ha querido sembrar para cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar y tu manera de pensar, dándonos la libertad de que Dios siga siendo formado en nosotros. La Biblia no es un libro para leerlo y soltarlo. Es un libro que nos ayuda a reflexionar, porque aquí están las intenciones de Dios. Todo lo que Dios quiere y piensa está aquí. Entonces, para que nosotros podamos entender a Dios, hay que darle un lugar a Dios en nuestro corazón. Y que ese espacio que le estamos dando a Dios pase mucho tiempo en nosotros. Nos haga reflexionar. La Biblia tiene que hallar profundidad. Un lugar, tiempo y que tenga profundidad para que nos pueda dar la seguridad y la firmeza de que Dios está obrando en nosotros. ¿Sí? La Biblia tiene que ser leída. Eso es muy importante. ¿Cómo leemos la Biblia? La leemos como un libro más, la leemos como una fuente de información, la leemos porque no tenemos otra cosa que leer. Es decir, ¿por qué leemos la Biblia? Hay tantas cosas que el mundo nos ofrece, que le prestamos mucha atención y que sin darnos cuenta nos influencian y nos condicionan nuestra manera de pensar y de vivir, y a veces no le prestamos tanta atención a lo que Dios quiere hablarnos a través de aquí. La Biblia hay que leerla, pero no como una imposición, sino como algo que nos va a dar la vida y nos van a enseñar a vivir. La Iglesia, la fe cristiana, el cristianismo siempre fue catalogado como el pueblo del libro. El pueblo que tenía el libro como una referencia, como un libro de consulta, de consejería, de dirección. No sé si hoy en día la Biblia juega un papel menos importante que las redes sociales a la hora de influenciar, ser aconsejados, educados y formados. Pero quizás debemos devolverle un poco de más atención y de más valor a la hora de leer la Biblia. La Biblia debe ser un libro creído. Hay que creer en la Biblia, porque es la palabra de Dios. La palabra que la entendemos como cosas escritas que provienen de Dios para transformar nuestra vida, nuestra familia, nuestra pareja, nuestro matrimonio, nuestra manera de vivir. Yo la tengo no como una obligación, sino como una devoción a la que acudo a ella
para informarme, dejarme aconsejar, dirigir y llevar por Dios. Es un libro al que hay que dedicarle más tiempo para la meditación y la reflexión. O no es, digo yo, no, sin lugar a, me puedo equivocar, ¿eh? Esto es un atrevimiento. ¿Está en desuso leer la Biblia? Sin embargo, en ella está la vida. ¿Leemos cada día los cristianos menos la Biblia? ¿Hay puntos de referencia más importantes para el creyente hoy que la Biblia? En ella está la vida, el consejo de Dios permanente y continuo para nosotros. La Biblia debe ser bien usada y bien interpretada. Dice que la Biblia es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Fíjate, cuando Dios habla, tiene la capacidad de entrar en lo más profundo de nuestra manera de sentir, de pensar y de nuestras intimidades más ocultas. La Biblia tiene la capacidad de entrar y transformarlo todo cuando tiene un lugar donde pasar mucho tiempo. Pero que quizás a lo mejor hay que limpiar la habitación, porque quizás a lo mejor tenemos mucho ahí dentro, hay que limpiar la habitación para darle lugar. Hay que saber usarla, porque lo mismo la usamos mal y hacemos daño. Hay que saber interpretarla, porque si la interpretamos mal, no solamente nosotros andamos confundidos, sino podemos confundir a la gente. Todo esto tiene que ver con una vida de práctica, porque esto es, digamos, como Fernando nos pone ahí fuera, es un libro de instrucciones, donde todo el que toma de él sabe dirigirse, educarse, formarse, porque es en alguna forma lo más parecido al código de circulación. Yo siempre pongo ese ejemplo. El código de circulación tiene una forma de interpretar. Y no es una interpretación privada, es de acuerdo a las normas de tráfico. Entonces, hay señales que tienen un significado. No tu interpretación, tienen un significado. Y una de donde todos fallamos, yo el primero, es entre esa señal que tiene 6 lados y otra señal que tiene 3 lados con el pico hacia abajo. Un cede al paso y un stop. ¿Sí? Todos los que tenemos carnet de conducir, y yo soy el primer pecador yo soy pecador de eso casi siempre, ¿eh? Hace poco iba a la cárcel y los que conocemos la autovía que va para Granada, nos desviamos hacia el centro penitenciario, bajamos y justamente al lado, a la izquierda, hay un puente donde pasa la autovía Málaga-Granada. Entro, miro a la derecha, que es donde está el Trabuco, y miro y paso. Y a la izquierda había 14 guardias civiles, debajo del puente. Paso a la izquierda, me para y me dice, ¿qué ha hecho usted? Pues pararme. No, ¿usted no se ha parado? Sí. Yo ya vi cuando el guardia civil estaba serio, digo, como siga poniéndole contra, me va a mandar un regalito a mi casa. Pues entonces no le puedo... No, usted no se ha parado. ¿No? Usted ha hecho un ceda al paso. ¿O dónde va? Yo voy a la cárcel.
Ya le expliqué, me dijo pasar, pero no me denunció. En muchas ocasiones nosotros, al pasar poco tiempo la palabra en nosotros, a no darle un lugar, a no tener profundidad, a leerla poco, a reflexionar poco sobre ella, a meditar poco sobre ella, significa muchas veces que llegamos a interpretarla de manera muy personal y la usamos mal. Respetar el código de circulación significa guardar nuestra vida. ¿Sí? Todos los que respetan las señales se están protegiendo a sí mismos, a la misma vez que protege a los demás. Las señales de velocidad están puestas para respetar en la carretera. Yo también soy un pecador de eso, ¿eh? Y Paco es testigo. Y de las rotondas, que las tomo por dentro en lugar de así. La Biblia no se puede interpretar de manera privada, sino, como decíamos al principio, Jesús es el enviado de Dios que está entre nosotros para enseñarnos el camino de salvación y cómo acercarnos a Dios por medio de Él. A través de las enseñanzas, Jesús trató de enseñarnos y de educarnos cómo entender a Dios. Por eso dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó sobre el camino. Y como no la entendió, y es un problema muchas veces que los creyentes tenemos, no entender lo que Dios quiere decirnos. Pero es porque pasamos poco tiempo con Él. Porque la palabra de Dios pasa poco tiempo con nosotros. Porque la reflexionamos poco. Porque la leemos poco. Porque la consultamos poco. Y como eso es todo en poco, la Biblia llega a tener poca influencia sobre nosotros. Y como hay tanto que escuchamos y que oímos que está alrededor nuestra, las fuerzas de influencia que hay en la calle juegan un papel más importante que la palabra de nosotros. Al final, lo que Dios quiere conseguir le cuesta trabajo porque estamos prestándole más atención a otro tipo de argumentos y de noticias que juegan un papel más influenciante sobre nosotros y condiciona nuestra forma de vida. Por eso el sembrador salió a sembrar con intención. Quiero que penséis que lo que yo os voy a dar os va a servir de una manera práctica para vuestra vida. Si nosotros guardamos estos niveles de atención sobre la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no se nos olvide eso, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si guardamos este orden de darle un lugar, de que pase tiempo, que tenga profundidad, que la meditemos, que la reflexionemos, que la leamos, que la usemos bien, que la interpretemos bien y que la practiquemos, la Biblia se va a convertir en una fuente de alimentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. No os preocupéis por qué tenéis que comer o por qué tenéis que vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenéis, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Cuán daño hacen las palabras cuando salen de la boca con una intención? La palabra sale de la boca con una intención, sea para influenciar negativamente o positivamente, pero tiene una intención, porque sale de aquí. Cuando Dios habla, lleva una intención. Y si ignoramos la intención de Dios, no le prestamos atención y no pasa tiempo, la intención de Dios no se hace vida en nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios habla, las cosas suceden.
se forman y se crean. Y cuando Dios nos habla es porque tiene una intención de influenciar nuestra vida, de condicionar nuestra vida, de conducir nuestra vida, de educar nuestra vida, de conducir nuestras parejas, nuestros matrimonios, la educación de nuestros hijos, nuestro comportamiento, nuestra fidelidad en los trabajos, en todo. Porque está escrita con esa intención. No está escrita para leerla de cuando en cuando. ¿Sabéis? Yo nunca obligué a mis hijos a leer la Biblia. Me parecía algo irreal, que algo tan preciado, de tanto valor, tuviera que imponerle la lectura. Si la descubren por su cuenta, bien, y si no la descubren, pues nada. La Biblia, cuando nosotros guardamos este tipo de pautas, se convierte en nuestra consejera. ¿Cuántos consejos nosotros necesitamos para vivir? Es el tiempo donde más gente está visitando a los psicólogos. Las consultas de los psicólogos están... Le ha venido de perilla el COVID a los psicólogos. Consejos de todo, matrimoniales, juveniles, de comportamientos, de pareja, de todo. Sin embargo, en muchas ocasiones obviamos que nuestras circunstancias, con un poco de obediencia y de atención a lo que Dios nos dice en la palabra, tenemos una respuesta acertada para nuestra situación. La Biblia dice que tiene la capacidad, os leo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Recordad esa palabra, es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, con el fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. El fin de la palabra de Dios es prepararnos, completarnos, conducirnos, para que la intención de Dios pueda producir este tipo de conceptos en nuestra vida. La Biblia debe ser la fuente donde más seamos influenciados por ella. Si alguien tiene que influenciar nuestra vida para conducir nuestra manera de vivir, esa debe ser la palabra de Dios. No como una letra, porque a veces tenemos la palabra de Dios como una letra y también la palabra de Dios cuando se refiere a Jesús. La Biblia tiene la capacidad de influenciarnos cuando nos referencia y nos instruye a través de la vida de Jesús, que es a quien Dios ha enviado para que pueda influenciar nuestras vidas, ¿sí? Y cuando nosotros escogemos la buena parte, no se nos será quitada. Hay muchas ocasiones, muchas circunstancias, y en este tiempo más que ninguno, debemos de tener una referencia que se levante por encima de todas las circunstancias, por encima de todos los momentos que nos hacen dudar, tambalearnos, hundirnos, sentirnos mal, sentirnos descontentos, sentirnos tristes. Debemos de tener una referencia hacia dónde vamos. Lo mismo que hace un faro como directorio de aquellos barcos que se están acercando al puerto o a las situaciones más cercanas. Les avisa, los orienta. Yo creo, hermanos, sinceramente que es un tiempo para volvernos a la palabra de Dios que es viva y eficaz, no a la letra que mata, sino a esa palabra que se hace viva en nosotros y es capaz de educarnos,
es capaz de conducirnos. Por eso, si nosotros escogemos la buena parte, dedicarle tiempo a la lectura, a la reflexión, a la meditación, para que nos aconseje de cómo vivir, nosotros estaremos haciendo la elección de la buena parte, la cual Dios no nos va a quitar. Pero, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido perdidos y desorientados ante circunstancias que no sabemos por dónde conducirnos? Dice el Salmo 32, yo, la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y Jesús se levantó en cierta ocasión y dijo, yo te haré entender, dice el Salmo, ¿no? Jesús se levantó en cierta ocasión y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en muchas ocasiones nosotros lo que tenemos que tener es una actitud de obediencia hacia la propuesta de Dios de acercarnos a Él por medio de la palabra para que condicione, eduque, forme, nos dirija, nos oriente de cómo conducir nuestras vidas. Es obedecer. Pero es obedecer porque tenemos la necesidad de que eso se haga una realidad en nuestra vida. No porque Dios quiera manipular nuestras vidas como marionetas, sino porque en necesidad, realmente en muchas ocasiones, Jesús nos ve con esa sana intención como ovejas que no tienen pastor, que necesitan ser orientadas. Y Dios no tiene otra forma más práctica que orientar nuestra vida a través de lo que está escrito. Porque esto nos educa, esto nos forma. Pero hay que saber lo que aquí se pone. Hay que saber lo que esto quiere decir. Hay que pasar tiempo. Y la palabra de Dios, cuando la oímos, hay que entenderla. No puede tener poca profundidad, no puede crecer entre otras cosas, sino la ahoga. La Biblia lo que nos está pidiendo a nosotros es que tengamos una sana intención de oírla, aceptarla, recibirla, reflexionarla, meditarla, para que tenga un efecto en nosotros. A pesar de ser como somos, de ir con todos los defectos, con todas las carencias, con todos los defectos, de ir delante de Dios, por lo menos que Jesús nos vea que tenemos intención de oír y de recibir. No que tenemos ojos y no vemos, o tenemos oídos y no entendemos. Jesús vio a ese grupo y dice, a vosotros no os vais a enterar nunca de lo que yo quiero decir. Esto está revelado para la gente que tiene ganas de recibir, que tiene ganas de formarse de aquello de que yo les voy a comentar. Pero a los que ven y no ven, pues esto le quedará cerrado por siempre. Y lo que a mí me gustaría dejar hoy esta mañana es nuestra sana intención de volver a recibir la palabra de Dios como la verdadera intención de Dios de intervenir en nuestras vidas. Si somos capaces de limpiar la habitación de tantas cosas que hay en nuestra mente, que no nos sirven, pero nos están condicionando. Yo se lo decía ayer a los presos. Si tú quieres que Dios actúe en tu vida, tienes que permitir que el principal pensamiento sea de Dios para ti. Si tú tienes la intención de salir y rajar al que se está acostando con tu mujer, pues eso será lo que hagas cuando salgas de aquí. Porque eso pasa mucho tiempo aquí. Es que yo no puedo, yo no sé. Claro, es que lo tuyo es cargarte al contrincante. Y eso pasa mucho tiempo en tu mente. Y eso es lo que está condicionando tu vida. Pero si tú decides que este pensamiento de la palabra se instale en ti, cuando tú salgas,
saldrás con una intención diferente. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Que esta palabra que está aquí escrita, que le ha costado tanto trabajo a tanta gente, su vida, su tiempo, no quede en nosotros como un mero libro al que acudamos de cuando en cuando, sino que sea importante en nosotros. Si es capaz de transformar una sociedad, es capaz de transformar tu vida cuando tú le prestas atención. Acudir a ella de mañana, de noche, pero acudir a ella para que haga efecto en nuestra vida. Por años y por años y por años y por años, la palabra de Dios está aquí para ser eficaz, para ser útil, para transformar tu vida. Sembramos una semilla de tomate. ¿Qué vamos a esperar? ¿Tomates? ¿No? No podemos pedirle peras al olmo. La semilla está compuesta del pensamiento de Dios, de la intención de Dios, del deseo de Dios y de la forma de pensar de Dios. Si esa semilla es sembrada aquí, es acogida, pasa tiempo, profundiza en nosotros, ¿qué creéis que vamos a dar a luz? ¿Odio, rencores, falta de perdón? Es imposible. Si la misma naturaleza nos dice que cuando sembramos una semilla de un manzano, de un membrillo, de una fresa, de cualquier cosa, es imposible que dé otra cosa diferente a la que yo he sembrado. Es imposible. De manera natural es imposible. Pues de la misma forma es imposible que si Dios siembra esa semilla que lleva la intención de Él, el deseo de Dios, y pasa tiempo en mí, es imposible que yo dé otro fruto diferente. Tendrá que dar el fruto de la intención por el cual Dios ha sembrado esa semilla aquí. Y si no da ese fruto, es señal de que la semilla ha quedado en lo alto y no ha profundizado y no la ha entendido, o que está creciendo alrededor de otras cosas que la están ahogando. Está claro, porque la misma naturaleza, la misma ley de la naturaleza no falla, la misma ley espiritual de Dios en cuanto a la semilla no falla. Si Dios ha sembrado esa semilla de vida, de poder, de esperanza y de ilusión en ti, no puede dar otro tipo de fruto. Lo demás es equivocarnos o querer cambiar las leyes. Si Dios ha sembrado eso, tú serás la semilla de la intención de Dios. Está claro. Si no, hay que revisar. ¿Oramos?